Vamos a comenzar la clase, que el tema, como vieron ya en las hojas, y como estuvo anunciado, es: ¿crees en Dios? Si nosotros creemos en Dios o no. ¿Crees en Hashem? Es como que aparentemente esta pregunta está un poco fuera de lugar. Pues Pashut, todos creemos en Hashem, ¿no? ¿Alguien de aquí no cree en Hashem? Barmina, ¿no? El que no cree en Hashem es un kofer. Y si están desvelándose aquí en Hoshana Rabbah toda la noche, quiere decir que porque todos creen en Hashem. Entonces, si es así, ¿por qué escogí justamente dar este tema? Entonces, vamos a tratar de analizar, aclarar un poco las ideas en qué consiste nuestra emuná en Hashem. Vamos a tratar de analizar en qué parte de la Torah Hashem nos ordena que tenemos que creer en Él, y en base a eso entender cuál es el geder de la mitzvah. ¿Cuál es la forma de cómo tenemos que creer en Hashem? Aparentemente hay una hakirá. Hay dos formas de cómo podemos entender que se debe de cumplir la mitzvah. La primera forma es, tal vez la emuná en Hashem tiene que ser que nosotros creemos en Hashem porque así recibimos la tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos nuestros ancestros, de que tenemos que tener emuná en Hashem y punto. Sin preguntar, sin kushiot, ¿por qué? ¿De qué se trata? No importa, no se pregunta, así recibimos la tradición. O no, o tal vez la mitzvah de emuná en Hashem, la mitzvah de creer en Hashem consiste no nada más en lo que recibimos por tradición de nuestros antepasados, sino que uno mismo, cada uno y uno de nosotros, debemos de tratar de investigar y entender hasta donde nuestro entendimiento y nuestra capacidad nos permite entender el concepto de lo que es Hashem, y en base a eso creer en Hashem. ¿Ustedes cuál piensan que debe ser la correcta? La uno, creer en Hashem sin preguntas. Ya, nosotros creemos porque así nuestros antepasados dijeron y ya, no preguntamos. Vamos a ver por qué creemos, por qué vamos a creer en Borolam. Hay que saber por qué creemos en Boreolam, ¿no? Aparentemente tenemos que investigar cuál es el motivo que crees en Boreolam. Obviamente hasta donde nos permite, porque más de lo que nos permite ya está fuera de nuestra capacidad, ¿no? Pero la mitzvah realmente ¿en qué consiste? En que tú debes de investigar y tratar de entender o no. Eso ya es tu cuenta, es tu rollo. Si tú quieres puedes hacerlo, pero eso no te obliga a Hashem. Lo que Hashem te obliga es tú tienes que creer en Hashem y punto. Entonces vamos a entender cuál es el parámetro de la mitzvah y a ver cómo se debe de cumplir la mitzvah. ¿De dónde surge esta mitzvah? ¿Alguien sabe? ¿En qué parte de la Torah Hashem nos encomienda la mitzvah de emuná en Hashem? De que tenemos que creer en Hashem. El primero de Aseret Hadibrot. El primer pasuk de Aseret Hadibrot que dice: Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzetija Me'eretz Mitzrayim Mibet Abadim. Yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. ¿Ok? Los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, cada uno es una mitzvah. Cada uno de los Aseret Hadibrot es una mitzvah. ¿En dónde está dicho en el primer mandamiento que es una mitzvah? Como que Hashem simplemente se está presentando ante nosotros, ¿no? Yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto. Está bien, mucho gusto, gracias. ¿Qué mitzvah nos dice ahí? Entiendo las mitzvot posteriores que dice Zahor et Yom HaShabbat lekadesho, kabed et avija betimeja, lo tignov, lo teshaviu bishmi. O sea, entiendo que todas esas sí son mitzvot meforashot. El pasuk me dice meforash que tengo que hacer ciertas cosas. Aquí en este, ¿qué me está diciendo, Bijlal? ¿En dónde te dice? En todos los demás te lo dice meforash, lo que tienes que hacer. Todos los demás dibrot. No está berremes o algo así. Cuidarás Shabbat, respeta a tu papá y tu mamá. Está escrito meforash, no está escrito berremes y que tú tienes que entender que hay que respetar a tu papá y tu mamá. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo Hashem? Anoji Hashem Elokeja Hashem Otzetija Me'eretz Mitzrayim. Entonces la mayoría de los Rishonim explican que este pasuk es el pasuk en el cual Hashem nos da la mitzvah de emuná. Como en todos los Aseret Hadibrot hay una mitzvah, hay una ordenanza de Hashem, este es uno de ellos. Ahora, obviamente que hay mahloket, ¿qué es lo que nos viene a enseñar este pasuk? Por eso mismo, hay uno de los Rishonim, el Rokeach,
explica que esta mitzvah, este pasuk no es una mitzvah. Simplemente es como que la esencia de todo nuestro Yahadut, que primero Hashem tiene que venir y decir, yo soy Hashem, que te saqué de Egipto, para que posteriormente venga y te diga toda la lista de las mitzvot que tienes que hacer. Si de repente yo llego con alguien, no me conocen o nada, y digo, ¿sabes qué? Hazme esto y esto y esto y esto. Es toda una lista enorme. ¿Lo haces? ¿Quién eres? ¿No? O sea, pero si yo vengo y me presento y digo, ¿sabes qué? Soy tal y tal persona, y se dan cuenta que soy alguien muy importante y así, y les pido que me hagan un favor, ahí ya está más fácil, ¿no? Van y ya me lo hacen porque ya entendieron quién soy. Igualmente Hashem, cuando Hashem nos encomienda todas las 613 mitzvot, antes de empezar a encomendarnos las 613 mitzvot, primero se presenta, yo soy Hashem, que te saqué de Egipto, para que no tengas duda quién fue el que te sacó, para que no tengas duda a quién le estás sirviendo. Primero viene y se presenta. Esto es... No. También existe la mitzvah de Emuná, solamente que se aprende de otro lado, según este Rishon. Pero esta es una opinión nada más. Pero la mayoría de los Rishonim, todos los Rishonim, y ahorita les voy a leer el Lashon del Ramban, explican que sí es una mitzvah, que sí Hashem nos está encomendando la mitzvah de Emuná. Dice el Ramban, y se los voy a leer por adentro porque es muy importante hacer hincapié en el Lashon del Ramban, lo que les voy a leer, porque para ver si podemos entender qué opinión tiene el Ramban, si como la primera postura o como la segunda. Repito rápidamente las posturas. La primera postura que mencioné es que tenemos que creer en Hashem ciegamente, sin cuestionamiento. La segunda postura es que tenemos que analizar e investigar lo que está dentro de nuestra capacidad, que eso es la mitzvah de creer en Hashem. ¿Ok? Dice el Ramban así: Anoji Hashem me lo queja. Va a explicar este pasuk. Hadiburas de mitzvat aseh. Este mandamiento es una mitzvat aseh. Amar Anoji Hashem. ¿Por qué nos dijo Anoji Hashem? Yore veyetzave otam sheyed'u veyaminu ki yesh Hashem. Nos está obligando por medio de este mandamiento sheyed'u. ¿Qué es yed'u? Que sepan. De yediá. Viene de yediá. Se ve de aquí, de esta palabra, que tiene que ser, que tienes que entender, investigar y analizar. No nada más creer ciegamente. Pero la siguiente palabra que es, veyaminu, y que crean ciegamente. Cuando yo le presto dinero a alguien, le creo que me va a pagar, pero no tengo la seguridad del 100% que me va a pagar. Le creo que me va a pagar. Si uno no está 100% seguro que va a pagar, no lo va a prestar. Nunca estás al 100% que alguien te va a pagar. Tú puedes cubrirte, puedes hacer 1000 cosas. ¿Para qué pedimos garantes cuando hacemos un préstamo? Para asegurarnos. Si le crees que te va a pagar, ¿para qué te aseguras? No, te aseguras. Quiere decir que crees que te va a pagar, pero no estás al 100% que te va a pagar, por eso le pides un garante. Porque hay un riesgo. Hay un riesgo. Y el garante que te... Igual, aunque pongas un garante, sigue siendo no 100% seguro. El garante se puede morir, el garante puede perder todo su dinero y tampoco cobras. O sea, nunca hay una certeza al 100%. Por eso yo creo. Cuando yo tengo emun en alguien, cuando yo tengo confianza en alguien, quiere decir que porque creo que sí va a suceder, según los parámetros, 90%, pero no hay al 100%. Eso es emuná. Y yediá significa que sí estoy 100% seguro de esto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en Hashem o ustedes saben que existe Hashem? Creemos en Hashem, pero nuestra conducta no manifiesta exactamente, nuestra conducta manifiesta que creemos en Hashem, no que sabemos y tenemos una certeza al 100% de Hashem. Porque más adelante del shur voy a explicar en qué consiste ese concepto de que si creemos o estamos 100% seguros de Hashem. Pero aparentemente con esta pregunta ya todos tenemos cierta duda de nuestra creencia en Hashem. ¿Cuál es la mitzvah de emuná en Hashem? Si tenemos emuná, por lo mismo que somos personas, por eso vamos a ver si tenemos la capacidad de saber al 100% lo que significa Hashem o no.
o nuestra capacidad no nos da para más de tener emuná en Hashem. Entonces vamos a ver lo que explican los diferentes Rishonim. Ahorita leímos el Lashon del Ramban, que aparentemente del Ramban está contradictorio lo que menciona en la mitzvah. Si te dice que tienes una mitzvah de la da'at et Hashem, ¿qué es la da'at? Saber. Saber significa que yo sé que esto es así, no tengo nada de duda. Y luego la siguiente palabra dice leamin. Sheyedu veyaminu ki yesh Hashem. Tienen que saber y creer que existe Hashem. Como en la misma mitzvah existen los dos conceptos. Si yo sé, pues entonces ya no creo. Y si yo creo, pues entonces ya no sé. Entonces, ¿cómo se contesta esto? Esto es el Ramban. Dice el Rambam, también el Maimónides. En el Sefer HaMitzvot dice lo siguiente. Anoji Hashem Elokeja. Yesod a Yesodot de Amud a Jochmot, la base más básica y de cualquier sabiduría que puede tener la persona, Leida Sheyesh Shem Matsui Rishon, es saber que hay alguien primero a todos, o sea que Hashem es el que es primero a todo. Pero ¿qué palabra utiliza el Rambam? Saber, no leamin, no creer que existe alguien que fue el primero. Y esto dice el Rambam que es el yesod de toda la emuná. Si la persona quiere realmente tener emuná en Hashem, y no comienza nuestro judaísmo si no tenemos claro esto según el Rambam. Y él es el que creó todo lo que se encuentra ahorita. Todo lo que se encuentra desde el cielo hasta la tierra, y lo que hay entre el cielo y la tierra, Lo nimtzeu ela meamitat imatzeo. No se encuentran sino gracias a que yo sé que existe Hashem, entonces por eso yo puedo estar seguro que se encuentran estas cosas en el mundo. Entonces el Rambam aparentemente se va por el otro lado, se va por el lado que mencionamos, el segundo lado de la Hakirá, que la mitzvah en emuná, ¿en qué consiste? En saber que existe Hashem. Y al final el Rambam, ¿cuál es el mejor que trae para esta mitzvah? ¿De dónde dice que sale esta mitzvah? Sheneemar anoji Hashem Elokeja. Como mencionamos, que del primer pasuk de los Aseret Dibrot, de ahí saca el Rambam, de ese mismo pasuk, que la mitzvah en qué consiste? En saber que existe Hashem. Y no nada más en creer que existe Hashem. Entonces aparentemente tenemos una Mahloket Rishonim. Vamos a ver si podemos lograr entender cuál es el punto de la discusión, si es que hay discusión o tal vez no hay discusión, y entender cuáles son los dos conceptos. El Jobat Levavot, el Rabenu Bejaye, en la introducción, dice una cosa un poco fuerte. El Rabenu Bejaye, se los voy a decir por afuera, no lo voy a leer por dentro porque está un poco largo. El Rabenu Bejaye, en síntesis, dice lo siguiente. La mitzvah de emuná en Hashem, o sea, para que la persona cumpla la mitzvah de creer en Hashem, que aparentemente es una mitzvah que se cumple constantemente. El Mishnah Berurah trae 6 mitzvot que la persona la puede cumplir constantemente todos los días. La primera es mitzvah de emuná en Hashem. Esta mitzvah se puede cumplir constantemente. ¿Cómo dice el Jobat Levavot que se cumple esta mitzvah? El Jobat Levavot dice que la persona que por flojera no investiga y trata de analizar cuál es el concepto de Hashem, de dónde viene todo, qué es Hashem, en qué consiste, y etcétera, etcétera, va a tener un castigo por no haber investigado, porque está anulando la mitzvah de creer en Hashem. El que no analiza lo que es Hashem, anula la mitzvah de creer en Hashem. Así dice el Jobat Levavot, está muy fuerte. Y él dice que emuná, ¿qué es? Emuná es simplemente para las mujeres o para los niños chicos que no tienen la capacidad intelectual de entender los conceptos de lo que es Hashem. Para ellos hay que transmitirles la emuná en Hashem, que sea como que algo que así es y ya, y punto, y no se pregunta y ya. Como anteriormente, sí, todos nuestros papás y nuestros abuelitos nos cuentan que siempre cuando preguntaban, ¿por qué esto es haram? Haram heke, lees heke, no se pregunta. Fil halab así es. Así el halab así era y no se pregunta y ya. Así era anteriormente. Hoy en día ya todo el mundo quiere saber. Hoy en día si a un niño le dices eso,
te manda por donde veniste. A mí o me explicas o yo no hago nada. Y esto aparentemente es el concepto que dice el Jobat Levavot, que nuestra mitzvah de Emuná en Hashem consiste en que entiendas lo que es la Emuná en Hashem. Solamente para las personas que no tienen la capacidad intelectual de analizar, para ellos existe la Emuná, que ellos crean en Hashem simplemente porque así es y ya, pero no porque realmente están convencidos de lo que es. El siguiente de los Rishonim que explica sobre este concepto, que también explica mucho sobre las mitzvot, sobre el motivo de cada mitzvah, es el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch es un libro que explica todas las mitzvot y el motivo de cada mitzvah y mitzvah. En Parashat Yitro, en la primer mitzvah, que trae el pasuk Anoji Hashem Elokeja, que es la mitzvah de Emuná en Hashem. ¿Cómo explica el Sefer HaChinuch que consiste la mitzvah en Hashem? ¿Cómo cumplimos la mitzvah en Hashem? Él explica que la mitzvah consiste en la da'at et Hashem. Que tú dice la Shon, la da'at et Hashem. Tienes que conocer a Hashem con tu intelecto. Tienes que esforzarte con tu intelecto. Así dice en la mitzvah de Parashat Yitro. Pero el mismo Sefer HaChinuch, en la introducción a su libro, se contradice de lo que escribió en la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja. Porque ¿qué dice en la introducción? En la introducción dice lo siguiente. En la introducción dice que está prohibido investigar acerca de nuestra creencia en Hashem. Tú no puedes investigar. El que investiga dice que está prohibido. Nuestra creencia en Hashem debe ser emuná de cómo la recibimos y ya, y sin preguntas. Y el que investiga está transgrediendo un isur. ¿En qué argumenta? ¿En qué se basa él? Él dice que nuestra emuná tiene que ser que como ya nosotros recibimos la Torah en Har Sinai, nuestros antepasados ya recibieron la Torah en Har Sinai, y ya nuestros antepasados ya nos heredaron esa creencia. Nuestros antepasados tenían un nivel espiritual mucho más elevado que el de nosotros. Por ende, ellos lograron comprender lo que es Hashem, y ya nosotros nada más seguimos como que el camino. Nos trazaron el camino de qué se llama que tenemos que tener emuná, y nosotros nada más continuamos ese camino que ya nos trazaron. Pero nosotros nunca vamos a lograr comprender lo que significa realmente Hashem. Entonces, por lo tanto, ya que no vamos a comprenderlo porque estamos limitados, entonces por ende tenemos prohibido investigar lo que es Hashem. Entonces, aparentemente tenemos una contradicción fuertísima. No investigar, pero una vez se da cuenta con las maravillas del mundo, y ya se da cuenta de las cosas que hace Boreolam. Sí. Si te fuiste dando cuenta de la grandeza de Boreolam, está bien, no pasa nada. No quiere decir que tienes que cegarte de eso. Pero aquí lo que dice es de que, a ver, te pongas a investigar, a ver, ¿quién creó el mundo? ¿Sí fue Hashem o no fue Hashem? A ver, ¿y por qué? Si fue Hashem, entonces ¿por qué sí? Eso es ya no estar seguro de eso, es ya... Pero, saber quién lo creó así, eso es otra cosa. Pero ¿cómo puedes llegar a estar seguro de algo si no empiezas a investigar? Para estar seguro de algo tienes que tener dos opciones, y luego ya que investigaste decidiste que esta es la verdadera. Pero tienes que tener dos opciones y decidir cuál de las dos es la verdadera. Primero tenemos contradicción en el Jinuj mismo, en el Sefer HaChinuch. En la introducción dice que no puedes investigar y está prohibido, y luego cuando explica la mitzvah de Emuná, dice al contrario, que sí tienes que investigar. Por otro lado tenemos el Ramban, que el Ramban dice las dos cosas al mismo tiempo, tienes que la dat veleamin. Por otro lado tenemos el Jobat Levavot, que dice que es obligatorio investigar, y el que no investiga será castigado. Entonces aparentemente está un poco contradictorio todo esto. Toda esta situación está como que o sí o no. Muy buena pregunta. Si sí tenemos que investigar, ¿cómo se investiga? Como estaba mencionando, cuando tú empiezas a analizar las maravillas del mundo, cómo fue creado, dice Shlomo Amelech, mi besari ejeze Eloa, de tu cuerpo, de tu piel. Tú analizas tu cuerpo y ya con eso ya ves a Hashem. La maravilla del cuerpo ya eso refleja que existe Hashem.
Cuando ves una pintura así carísima, impresionante, la pintura misma, la obra de arte misma, refleja el que hizo esa pintura. Refleja que hay un maestro, un artista impresionante que hizo esa pintura. Cuando analizas el mundo mismo refleja que debe de haber una fuerza sobrenatural impresionante para poder haber hecho algo con tanta perfección. No hay una jochmat humana que pueda lograr hacer lo que está haciendo, lo que hizo Akadosh Baruj Hu en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos, en qué se basa realmente nuestra emuná? ¿Cómo basamos nosotros nuestra emuná? ¿Cuál es la mitzvah de emuná en Hashem? Según unos Rishonim es creer, fe ciega, y según otros Rishonim es conocer a Hashem. Entonces, ¿hay un balance o a quién le hago caso o qué es lo que tengo que hacer? Entonces, para contestar esta contradicción aparente que hay, el Rav Shach en el libro Avi Ezri contesta lo siguiente, que esta respuesta es algo que está fuera de lo normal, de impresionante, que dice que él la escuchó, esta misma respuesta del Rav de Brisk, porque Rav Shach tenía mucho queso con el Rav de Brisk, que a su vez el Rav de Brisk se la preguntó a su papá, esta misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿la emuná en qué consiste? ¿En que yo tengo que creer una fe ciega o que tengo que investigar, que tengo que analizar en cómo basar mi emuná? Entonces dice Rav Shach lo siguiente, es evidente que todo lo que yo logre comprender del concepto de Hashem, eso ya no es emuná, eso ya es dat, eso ya yo lo estoy comprendiendo, estoy sabiendo. Quieras o no quieras, tienes cierta comprensión. Comprendes que existe un ser supremo más elevado que ti, que creó el mundo. Eso no tienes fe ciega, eso lo comprendes. Pero tenemos un problema, que ya que somos seres humanos, estamos limitados en tiempo y espacio. Hashem no está limitado en tiempo y espacio. Algo que es ilimitado en tiempo y espacio, ya nuestra capacidad de comprensión ya no nos da para comprender eso. Entonces va a haber un punto en el cual, por más que tú quieras tratar de comprender, ya no puedes comprender más, porque nuestro cerebro está limitado a tiempo y espacio. Eso que ya no nos da nuestras herramientas para comprender más allá de lo que tenemos que comprender, sobre eso ya tenemos que tener emuná. Ahí recae la emuná. Entonces realmente la mitzvah no hay contradicción. Así contesta el Rav Shach la contradicción que hay entre todos estos Rishonim. Y así se contesta también el Ramban, que el Ramban dice que consiste en las dos. ¿Cómo puede ser que consista en conocer y en tener emuná si aparentemente son contradictorios? Según esto no es contradictorio, porque primero yo tengo que conocer. Hasta donde tú llegues de conocer, donde tu capacidad te permita conocer, a partir de ahí en adelante, entonces ahí cree que ya que tengo una base, no estoy basado en así nada más creer ciegamente, tengo una base que yo estoy comprendiendo y tengo conocimientos, a partir de ahí, ya lo que no comprendo, creo que así es, porque ya está fuera de nuestro límite. Entonces eso es lo que yo les decía, cuando tú crees en alguien, quiere decir porque no estás 100% seguro. Lo que tienes que creer es lo que ya no estás seguro, pero ¿por qué? Porque nuestra capacidad no nos da para comprender eso. Así contesta Rav Shach la contradicción que hay. Con eso se entiende por qué el Jobat Levavot dice que la persona que no investiga será castigado. ¿Por qué? Porque está basando su emuná nada más en fe ciega y no quiere investigar qué es Hashem. Porque cuando una persona comprende lo que es Hashem, hasta donde nuestra capacidad llega, su creencia en Hashem se va a expandir muchísimo más. Porque él ya cree, no cree, él ya está seguro hasta cierto punto. Entonces tu creencia en Hashem está asegurada hasta aquí, esto es al 100%. De aquí en adelante ya tengo que creer, pero hasta cierto punto tengo que asegurar al 100% mi creencia en Hashem. Sobre esto hay cierta controversia. ¿Por qué? El Hasid Yavetz
uno de los mefarshim, dice que él vivió en la época de la expulsión de España, cuando expulsaron a los Yudim de España. Ahí había un poco de pruebas de emuná, de que la Inquisición era que o se convertían o los mataban. Y explica el Hasid Yavetz que quién realmente fueron los que entregaron su vida al Kiddush Hashem. La gente menos intelectual, la gente más sencilla, la gente no tan no tan jajam. Dice que los que eran más jajamín, no jajamín de rabinos, sino jajamín de inteligentes, ellos no lograron entregar su alma al Kiddush Hashem y cayeron en la prueba. No lograron pasar la prueba de entregar su alma al Kiddush Hashem. Entonces aquí se ve que tal vez a lo mejor el no investigar es mejor. Porque ya los que tenían una fe ciega, así, jeque, lees jeque, así recibieron de sus padres, de sus ancestros y todo, ellos lograron entregar su mitzvah, su alma al Kiddush Hashem. Los otros no lo lograron. Rabbi Yitzhak Hutner explica que por qué desde chiquitos a los niños, la mamá cuando los acuesta a los niños a dormir, ¿qué es lo que les dice desde chiquitos? Shema Israel, desde chiquitos. Oye, pregunta a Rabbi Yitzhak Hutner, ¿por qué? Déjalo que él cuando sea grande, él decida si él quiere decir Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad o no. Porque desde chiquito ya le estás taladrando y le estás metiendo, inculcando, lo lleva en la sangre. Hasta tanto que cuentan un maasé que después de la Shoah habían unos niños que estaban reclutados en un convento y eran Yehudim y no sabían cómo sacarlos porque tenían que traer prueba de que son Yehudim para que les permitan sacarlos. Si no traían prueba y papeles, ya después de la Shoah no había nada ya. O sea, ¿de dónde pueden traer prueba de que es Yehudí o no es Yehudí? El Rab de Ponovich, Rab Kahneman, viajó hasta allá y estaban los niños acostados antes de dormir. ¿Y qué es lo que hizo? Precisamente esto. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cuando los niños escucharon eso, los que eran Yehudim, escucharon eso, luego empezaron a gritar, mamá, mamá, mamá. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les enraizaron esa emuná de Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Entonces explica Rab Hutner por qué desde chiquitos les meten a los niños, les enraizan esa emuná, porque es evidente que la persona sí tiene que tener una emuná ciega, sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque en el momento que llegan las pruebas, el que toda su emuná la basa según su entendimiento, la prueba lo puede distorsionar la visión. Y cuando lo distorsiona la visión basado en su entendimiento y es una prueba de entregar la vida, a ella no puede entregar la vida y les cuesta trabajo. Pero el que tiene la emuná enraizada desde niño, que tenemos emuná ciega en Hashem, que Hashem existe y punto y no hay de otra, esos logran pasar las diferentes pruebas de emuná cuando vienen diferentes situaciones difíciles en la vida. Ok, entonces hasta aquí está claro el concepto de cómo consiste la mitzvah de emuná en Hashem. Entonces, a partir de ahorita, ya podemos nosotros tener claro cuando nos preguntan, ¿crees en Hashem? ¿Qué vamos a contestar? Dos cosas. Creo en Hashem y estoy seguro de Hashem. Estoy seguro hasta donde mi capacidad me permite. Y cuando ya no me permite, a partir de ahí, creo en Hashem. Y en eso consiste la mitzvah. Con eso cumplo la mitzvah de creer en Hashem. Ahora, hay varios conceptos de lo que significa Hashem. Nuestra capacidad, como mencioné anteriormente, está limitada a los conceptos de lo que es Hashem. Nosotros decimos en el Kaddish, ¿cómo es el Kaddish? La primera palabra del Kaddish, Itgadal Vitgadash, ¿qué decimos? Shemeh Rabbah. ¿Qué significa en español? Que sea grande y que se santifique su nombre, o sea, el nombre de Hashem, Rabbah, que sea grande, el nombre de Hashem. ¿Por qué decimos el nombre de Hashem? Y no Hashem mismo. ¿Por qué su nombre? ¿Por qué no Hashem mismo que se santifique y sea grande? Nosotros lo único que conocemos de Hashem, ¿qué es? Su nombre. ¿Qué significa el nombre de Hashem? El nombre de Hashem no es como
Por ejemplo, cuando a mí me dicen el Moré David, luego, ¿qué se me viene a la cabeza? Jajam David. Cuando nosotros nos dicen Hashem, el nombre de Yud Kebab, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué es lo que? Pero no conoces lo que es para poder que su nombre te diga lo que es eso. Cuando te dicen mesa, tú luego tu cerebro ya está mentalizado de que mesa es esto y que te sirve para apoyarte y para comer y etcétera, etcétera. Porque ya lo conoces que es la mesa. Pero cuando nos dicen el nombre de Hashem, no conocemos qué es lo que hay detrás de ese nombre. Nunca en la vida lo has visto. Entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que hay detrás de ese nombre? Exactamente. No existe verle la cara. Exactamente. Entonces, si no existe ver la cara, ¿cómo puede ser de que exista el concepto del nombre de Hashem? Entonces, ¿qué es el nombre de Hashem? ¿Qué es el nombre de Hashem? ¿Y qué es lo que manifestamos cuando estamos haciendo el Kaddish? Entonces, el nombre de Hashem, los diferentes nombres, hay varios nombres de Hashem. Hay el nombre que se escribe Yud Kebab Ke, hay el nombre de Elohim, hay el nombre de Kel. Todos esos nombres simplemente son manifestaciones de Hashem hacia nosotros. ¿En qué forma Hashem se manifiesta hacia nosotros? ¿Pero eso es lo que realmente es Hashem? Lo que realmente es Hashem, nosotros no logramos comprender lo que realmente es Hashem. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de comprender lo que es Hashem. Hashem es algo que es perfecto, que no tiene variaciones en lo absoluto. Si yo, por ejemplo, me preguntó una persona cuando pasó el temblor hace poquito, me dijo, Jajam, ¿verdad que Hashem está enojado? Entonces, ¿qué pensaríamos? Cuando vemos que pasaron huracanes, terremotos, ciclones, inundaciones, podríamos decir que Hashem está enojado, ¿no? Pero el que piensa que Hashem se enoja es porque como Él mismo así se manifiesta cuando se enoja, haciendo cosas así, es porque piensa que Hashem es igual que Él. Pero Hashem no tiene cambios de humor, no tiene sentimientos. Nosotros que somos imperfectos, sí tenemos esos cambios de humor, esos sentimientos, sí nos sentimos enojados, sí tenemos midot. En Hashem no existe eso, porque eso solamente existe en alguien que no es perfecto y tiene que perfeccionarse. Pero Hashem no se enojó, no existe enojo en Hashem. Simplemente Hashem se está manifestando en diferentes formas que Él se manifiesta. A veces se manifiesta con el nombre de Elohim, el nombre de Midat Adin, que es como que se manifestó. Pero el de Yud Kebab que es de Rahamim. Pero ¿qué decimos en Aseret Yemei Teshuvah y ahorita en Hoshana Rabbah y todo? ¿Qué es lo que decimos? Hashem Hu HaElohim. El mismo Hashem, que es el de Midat Rahamim, el Yud Kebab que es Midat Rahamim, no es otro, es el mismo que es Elohim, que a veces se manifiesta con Midat Adin. Pero no cambió, es el mismo que es Rahman, se manifiesta con su mismo Rahmanut en una forma de Midat Adin. Pero no se le quitó su Rahmanut cuando está manifestándose en Midat Adin. Es el mismo, Hashem Hu HaElohim. Cuando nosotros decimos Itgadal Itgadash Shemeh Rabbah, que se agrande el nombre de Hashem, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Todas las naciones se den cuenta de lo que es. ¿Y cómo agrandas el nombre de Hashem? Cuando se agrande nuestra comprensión de lo que es Hashem, si tú logras comprender mucho más ampliamente lo que es el concepto de Hashem, de esa forma vas a estar agrandando lo que es Hashem mismo. Porque tenemos limitación de lo que es Hashem. Nuestra capacidad nos da hasta cierto punto. Cuando tú agrandas esa capacidad de comprensión de lo que es Hashem, automáticamente estás agrandando a Hashem, porque ya tienes mucho más comprensión de lo que es Hashem, automáticamente Hashem se agrandó. Eso es lo que pedimos cuando hicimos el Kaddish. Cuando llegue el Mashiach, eso es lo que va a suceder, que nuestra comprensión ya va a ser mucho más elevada y vamos a agrandar el nombre de Hashem porque va a ser algo automático, que al tú comprender mucho más lo que es Hashem, automáticamente se agrandará el nombre de Hashem.
En muchas partes de la tefilá mencionamos también el nombre de Hashem. Vekerabtanu malkenu leshimcha agadol be'ahava. Acércanos, nuestro rey, a tu nombre. ¿Por qué le pedimos acércanos a tu nombre? Acércanos a ti. Vekerabtanu malkenu eleja. ¿Por qué decimos Vekerabtanu malkenu leshimcha agadol, a tu nombre? Porque a lo que le estamos pidiendo que nos queremos acercar es a lo que nosotros percibimos y comprendemos de lo que es Hashem. A eso le pedimos, a eso me quiero acercar, porque yo me quiero parecer a las cualidades de Hashem. Eso es lo que estamos pidiendo también en la tefilá. Me quiero acercar a ti, Hashem, a tu nombre. ¿Qué quiere decir a tu nombre? A tus cualidades, lo que yo percibo de lo que tú eres, quiero tratar de parecerme a ti. Una vez se le acercó un masquil. Los masquilim eran las personas que basan toda su creencia en lo que ellos comprenden, y lo que no comprenden es porque dicen que no existe. Se le acercó al Rab de Brisk y él ya no creía en nada ni nada, y le dijo: Rab, yo tengo muchas preguntas, a ver si usted me las puede responder. ¿Qué le contestó el Rab de Brisk? Le dijo: a preguntas hay respuestas, pero a respuestas no hay respuestas. ¿Qué significa? ¿Qué le quiso decir? Le quiso tratar de decir: tus preguntas que tú tienes de la existencia de Dios y así cosas de emuná que tenía, son respuestas para que tú puedas hacer lo que a ti se te pegue la gana. Son justificaciones para que Él pueda hacer lo que Él quiere y no tenga que subyugarse a la creencia en Hashem. Entonces dijo: si tus preguntas son respuestas, las respuestas no hay respuestas. Si realmente una persona tiene preguntas, eso es la mitzvah de emuná. El tener pregunta para que por medio de la respuesta creamos más en Hashem. La pregunta fortalece el conocimiento y fortalece la creencia en Hashem. Pero si tu pregunta es una respuesta para justificarte que ya no tienes que creer en Hashem porque tienes una pregunta, nadie se ha morido por tener una pregunta. No pasa nada. Si a veces tenemos preguntas y no comprendemos al 100% las preguntas, las inquietudes que tenemos así, no pasa nada. Llegará el momento que vas a tener más capacidad y vas a comprenderlo posteriormente, pero no por eso quiere decir que ya todo lo demás ya no vale nada. Es por eso que la mitzvah de emuná consiste en las dos partes. En tener una emuná basada en una fe ciega, que yo no me muevo pase lo que pase, esto ya está enraizado, pase lo que pase no me muevo. Pero a partir de eso tengo que desarrollar cierta capacidad para también acercarme cada vez más a Hashem, porque mientras mi comprensión de lo que es Hashem se expanda mucho más, yo voy a poder acercarme mucho más a Hashem. Entonces, por eso también existe la parte de que yo intelectualmente tengo que tratar de comprender lo que es Hashem. Si es así, si es de que tenemos que investigar de lo que es Hashem, ¿cómo puede ser que mucha gente justamente en este punto es cuando estaban en la cuerda floja y cayeron en el kofrut? Gente, filósofos muy intelectuales, gente muy capaz y muy inteligente, justamente en este punto fue en el que cayeron. Científicos hoy en día, cuando descubren cosas impresionantes de la maravilla de lo que es la creación de Hashem, ¿cómo puede ser que sigan diciendo que ellos no creen en Hashem? ¿Cómo puede ser que hay doctores que ven los milagros enfrente de ellos, los están viendo el milagro? Y siguen en la misma, siguen igual, siguen sin creer, y así, ¿cómo es posible eso? La diferencia entre el análisis que hacen los científicos que no pueden lograr comprender qué es Hashem y el análisis que nosotros tenemos que hacer de la comprensión que es Hashem es la siguiente. Los científicos, ellos nada más analizan el qué, pero no van más allá del por qué. Ellos te pueden decir exactamente cómo funciona cada parte y parte del cuerpo y muchísimas partes del mundo, y cada vez han descubierto cosas nuevas y cada vez más y más y más cosas del mundo, solamente que no se han hecho una pregunta: ¿y qué hay atrás de esto? Eso es lo que nos han hecho, esa pregunta, porque ellos nada más quieren saber, decir, esto funciona así porque así. Bueno, pero ¿quién decidió que esto funciona así porque así? ¿Quién decidió que esto va acorde con esto de así? Eso es lo que les falta a los científicos, ese punto
de poder lograr pensar un poquito más allá de que tal vez hay una fuerza superior que fue la que creó todo esto y la que logró que exista todo esto. Rav Elhanan Wasserman, que era era talmid del Hafetz Haim y era un Rosh Yeshiva muy importante, el Rosh Yeshiva de Baranovich, que desgraciadamente fue asesinado por los nazis. Pero él tiene varios libros. En uno de ellos, en el Kovetz Mamarim, pregunta la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que exista una mitzvah de tener emuná? ¿Qué significa que existe una mitzvah? Si existe una mitzvah es porque Hashem te está obligando a tener emuná. ¿Cómo puede ser que la emuná sea por obligación y no por convencimiento? ¿Cómo es posible que yo obligue a alguien a tener emuná? Si es un sentimiento interno. Yo puedo obligar a alguien a agarrar el ulab, ya lo agarra y hace la mitzvah. Pero yo no puedo obligar a alguien a que esté convencido en su interior. Me puede decir exteriormente, sí, tengo emuná, pero en su interior tal vez a lo mejor no tiene emuná. ¿Cómo yo lo puedo obligar a alguien a que tenga emuná? Si tiene emuná, pues tiene. Y si no tiene, aunque lo obligue, no va a tener. Entonces, ¿cómo puede ser que Hashem nos dio una obligación de tener emuná? Primera pregunta que hace. Segunda pregunta que hace. Esta mitzvah, ¿a partir de cuándo estamos obligados todos a cumplir esta mitzvah? A partir de los 13 años. Cuando un niño tiene bar mitzvah, ya está obligado a tener esa comprensión y esa capacidad de que tenemos que tener emuná en Hashem. ¿Cómo puede ser que un niño de 13 años tenga la obligación de tener emuná en Hashem cuando esta misma cuestión de emuná fue lo que muchos filósofos intelectuales con mucha capacidad y con mucha comprensión no lograron comprender? ¿Cómo podemos pretender que un niño de 13 años sí lo comprenda? Y la mitzvah comienza desde los 13 años. Rav Elhanan Wasserman explica cuál es el parámetro de la mitzvah de emuná, que con esto se comprende por qué a un niño de 13 años lo obligamos a tener emuná y por qué existe obligación, algo que es un sentimiento. Yo no puedo obligar a alguien a que me quiera. ¿Puedo obligar yo a alguien a que me quiera? No. Si me quiere, me quiere. Si no, no. Entonces él explica lo siguiente. Él dice así: la emuná en Hashem, ¿en qué consiste? La emuná en Hashem consiste en subyugar nuestros deseos materiales hacia Hashem. Eso es la emuná. Que yo subyugo mis deseos materiales hacia Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy subyugando mis deseos materiales hacia Hashem, por ende, cuando tenga otra opción de que este deseo lo puedo aplicar para algo que no sea Hashem, ya que yo me esforcé en subyugar hacia Hashem, entonces ya no voy a tener distorsión en mi visión, por ende voy a cumplir solamente lo que pide Hashem que cumplamos, y ya no voy a hacer otra cosa que no sea lo que pide Hashem. Pero si no subyugo mis deseos materiales hacia Hashem, en cualquier momento que venga que la marea esté fuerte, me voy a tambalear y voy a caer. Entonces ahí justamente es cuando caemos en las pruebas más grandes de emuná. Pero si ya lo tengo subyugado, aunque vengan pruebas fuertes y aunque sea lo que sea, esa subyugación que tienes de tus deseos hacia Hashem, eso te va a ayudar a que cuando vengan pruebas fuertes, cuando la marea esté fuerte, tú te puedas mantener y puedas estar parado. Por eso podemos exigirle a un niño de 13 años que cumpla la mitzvah de emuná. Porque ¿en qué consiste la mitzvah de emuná? Subyuga tus deseos hacia Hashem. Eso lo puede hacer un niño de 13 años tranquilamente. Lo educo a que desde los 13 años toda su actitud y así sea subyugado hacia Hashem. Lo que no es así, a un filósofo, por más capaz que sea y por más intelectual que sea, si nunca subyugó sus deseos hacia Hashem, ¿cómo puedo yo pretender de que cuando haya diferentes pruebas que o hago así, o hago asá, o hago así, o hago asá, y su deseo le incline hacia que pues me conviene más irme hacia el lado de decir que no existe Hashem o no existe la Torah Barminano así para poder hacer lo que él quiera, le va a ganar el deseo? Entonces va a irse hacia el otro lado y va a justificar
y va a decir que no, que realmente él tiene razón y no existe Hashem, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque desde chico nunca subyugó sus deseos hacia Hashem. Si él hubiera logrado subyugar sus deseos hacia Hashem, nunca hubiera tenido esa inclinación hacia el otro lado, porque, como dijimos, para basar nuestra emuná en Hashem, tiene que haber dos lados, tiene que haber o que existe o que no existe. Cuando tú te inclinas hacia el lado de que sí existe y en base a eso riges tu vida, entonces por ende ya no tienes inclinación hacia el otro lado. Pero uno que no tiene inclinación hacia que solamente es Hashem, sí tiene inclinaciones hacia otros lados para poder hacer lo que él quiere hacer. Existe otro concepto que se llama bitajón en Hashem, confianza en Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre emuná y bitajón? ¿Qué es bitajón? ¿Qué es confianza? Confianza es, regresando al caso del préstamo, si yo le presto a alguien dinero, no le pido aval, no le pido documento, no le pido nada, quiere decir que porque yo confío que me va a pagar. No hay una seguridad al 100%, pero confío en que me va a pagar, por eso actúo de tal forma que no le pido todas las cosas que me dan desconfianza. ¿Cómo yo puedo lograr confiar en alguien? ¿Por qué yo le puedo prestar a alguien sin pedirle garantía ni nada? Porque seguramente en las veces anteriores que ya le presté dinero, pagó, entonces ya me dio confianza. Entonces yo, basado en ocasiones anteriores, que ya confío en esta persona, por eso puedo actuar de tal forma que en esta vez te presto confiando en ti, en que sé que me vas a pagar. Lo mismo sucede con Hashem. Ese es el concepto de bitajón y esa es la diferencia de emuná y bitajón. ¿Qué es bitajón? Bitajón es, después de que yo ya en ciertas ocasiones ya vi la mano de Hashem, ya tengo emuná, que sí existe Hashem y que sí está presente en diferentes situaciones. Cuando se presenta otra situación en la cual no sé qué va a pasar, pero Hashem ya te dio confianza en que confía en mí, va a estar bien, porque ya te demostré en ocasiones anteriores que tengo la capacidad de ayudarte en esta situación. Cuando Hashem ya se demostró que sí tiene la capacidad, ahí es cuando ya puedo tener bitajón en Hashem. Y Hashem no nos pide que tengamos bitajón ciega en él. Hashem te pide que tu bitajón sea acorde a lo que tú ya has adquirido en conocimiento de lo que es Hashem. Como decimos en la Amidá todos los días, Mish'an umibtach la tzadikim. ¿Qué es Mish'an? Mish'an viene de Mish'anes, viene de apoyo. Hashem primero te demuestra un apoyo que tienes en qué apoyarte en él, y luego ya que te demostró en qué apoyarte, ya ahí viene la mitzvah de bitajón umibtach, y ya luego ya le da confianza a los tzadikim. El tzadik, ¿en qué basa su confianza? En el apoyo previo que ya tiene sobre Hashem. Cuando ya tienes un apoyo previo, ahí ya puedes tener bitajón en Hashem. Esa es la diferencia básica que hay entre emuná y entre bitajón. Nada más para resumir lo que mencionamos, los conceptos que mencionamos en esta clase. La mitzvah de emuná en Hashem está basada en el primer pasuk de los 10 mandamientos, Anoji Hashem me lo queja. Es un mandamiento y es una mitzvah tasé de creer en Hashem. ¿Cómo se lleva a cabo esa mitzvah? Vimos que hay diferencias entre los rishonim. Unos dicen que es tener fe ciega, otros dicen que es tener conocimiento, pero vimos la respuesta de Rav Shach de que no son dos conceptos separados ni contradictorios, sino uno complementa al otro. Primero tienes que tener capacidad intelectual de conocer lo que es Hashem, y hasta donde llega tu capacidad, a partir de ahí tener emuná, tener fe ciega en lo que es el concepto de Hashem. Posteriormente vimos que las personas es importante que tengan una base de emuná ciega en Hashem, porque eso es lo que lo va a ayudar a pararse y sobreponerse en las diferentes pruebas de emuná. Y por último vimos la diferencia entre emuná y bitajón, que bitajón es tener confianza en Hashem basada en parámetros anteriores que Hashem ya te dio la confianza. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.